Mapa de riesgo nuclear en Europa en las zonas más vulnerables. Europa es un continente marcado por la historia, la diversidad cultural y los avances tecnológicos. Pero bajo esta fachada de modernidad y progreso, se esconde una realidad menos visible y mucho más inquietante: el riesgo nuclear. A menudo, cuando pensamos en una amenaza nuclear, imaginamos conflictos lejanos o situaciones extremas. Pero, ¿y si el peligro estuviera más cerca de lo que creemos? ¿Sabemos realmente dónde están las zonas más vulnerables? ¿Estamos preparados? Este mapa de riesgo nuclear en Europa no pretende sembrar el pánico, sino ofrecer una visión clara, profunda y actualizada de las amenazas que acechan en silencio. Porque la información es el primer paso hacia la prevención. ¿Qué entendemos por riesgo nuclear? El riesgo nuclear no se limita a la posibilidad de una guerra atómica. Es un concepto amplio que abarca distintos factores: accidentes en centrales nucleares, como el de Chernóbil en 1986 o Fukushima en 2011, almacenamiento inseguro de residuos radiactivos, amenazas geopolíticas y militares que podrían derivar en el uso de armas nucleares, sabotajes cibernéticos a instalaciones nucleares, errores humanos o fallos técnicos. Cada uno de estos elementos contribuye a un mapa de vulnerabilidad que no siempre está visible para el ciudadano común. Europa, en el continente más nuclearizado del mundo. Pocas personas saben que Europa alberga más de 180 reactores nucleares activos y que Francia, por sí sola, posee 56 centrales. La energía nuclear ha sido una solución a la dependencia energética del exterior, pero también ha convertido al continente en una enorme red de potenciales focos de riesgo. ¿Sabías que existen centrales nucleares situadas a menos de 50 kilómetros de grandes capitales europeas como Bruselas o Budapest o Viena? Los principales focos de riesgo. Francia, el gigante nuclear europeo. Francia no solo es el país con más centrales en Europa, sino que muchas de sus instalaciones son antiguas, construidas en los años 70 y 80. Algunas están ubicadas cerca de fallas sísmicas menores y zonas densamente pobladas. Además, Francia exporta electricidad nuclear a países vecinos, lo que incrementa la dependencia regional de esta tecnología, Ucrania y la herencia de Chernóbil. Aunque Chernóbil está clausurado, la zona sigue siendo altamente radiactiva. Lo más preocupante es que Ucrania aún tiene 4 plantas nucleares activas, algunas de ellas en zonas de conflicto armado. Se ha informado en la guerra de bombardeos cercanos a instalaciones nucleares, lo que representa un riesgo sin precedentes en la historia reciente. Bélgica y sus viejos reactores. Bélgica alberga 2 de los reactores nucleares más antiguos de Europa, con repetidas advertencias de grietas en sus estructuras. Grupos ecologistas y científicos han exigido el cierre inmediato, pero el país sigue prolongando su funcionamiento por necesidades energéticas. Las zonas más vulnerables del continente. Si trazamos un mapa de riesgo basado en múltiples factores: edad de los reactores, actividad sísmica, densidad poblacional, conflictos geopolíticos, las zonas más vulnerables en Europa serían el noreste de Francia y sur de Bélgica, donde se combinan reactores antiguos y alta densidad poblacional; el sureste de Ucrania, por la inestabilidad geopolítica y la presencia de plantas nucleares activas; la región de los Balcanes, donde la gestión de residuos nucleares es deficiente y a menudo opaca; la frontera entre Alemania, Suiza y Francia, por la acumulación de instalaciones en un radio de menos de 300 kilómetros. Y si el verdadero riesgo no es la energía nuclear, sino nuestra negligencia, la energía nuclear, en teoría, puede ser una herramienta poderosa y eficiente. Pero, ¿estamos gestionando correctamente sus riesgos? ¿Cuánto hemos aprendido realmente desde Chernóbil? ¿Estamos modernizando las centrales con la rapidez necesaria? ¿O simplemente estamos postergando decisiones cruciales? El problema no es solo tecnológico, sino político y ético. Muchos gobiernos europeos evitan cerrar sus plantas por miedo al coste económico, sin considerar que el coste humano de un accidente podría ser incalculable. Amenazas invisibles. El problema de los residuos radiactivos. Uno de los aspectos más subestimados del riesgo nuclear en Europa es el manejo de los residuos radiactivos. A diferencia de un accidente visible o un conflicto armado, los residuos no hacen ruido, no generan titulares, pero permanecen activos durante miles de años. ¿Qué hacemos con estos residuos? Actualmente, Europa almacena decenas de miles de toneladas de residuos nucleares de alta radiactividad, principalmente en piscinas de enfriamiento cerca de los reactores, almacenes subterráneos temporales, instalaciones de superficie no diseñadas para guardar residuos a largo plazo. Finlandia ha logrado desarrollar un proyecto técnicamente viable, llamado Onkalo, con un depósito geológico profundo. Pero la mayoría de países europeos siguen sin una solución a largo plazo, lo que nos lleva a una pregunta alarmante. ¿Estamos legando un problema eterno a generaciones futuras por una decisión energética del presente? El riesgo nuclear como arma.
Europa en el tablero geopolítico. En los últimos años, la guerra en Ucrania ha resucitado un temor que muchos consideraban parte del pasado, la amenaza de una guerra nuclear en suelo europeo. ¿Qué es el riesgo nuclear táctico? A diferencia de las bombas atómicas estratégicas de gran escala, las armas nucleares tácticas son diseñadas para su uso en conflictos regionales. Las armas nucleares son más pequeñas pero siguen siendo devastadoras. Rusia, por ejemplo, tiene más de 2000 cabezas nucleares tácticas en su arsenal, y en más de una ocasión se ha sugerido o amenazado con su posible uso en caso de una escalada del conflicto. ¿Dónde están las zonas más vulnerables en caso de uso táctico? En Polonia, los estados bálticos y Rumanía, por su cercanía con Rusia y Bielorrusia. El mar Báltico y el mar Negro, zonas altamente militarizadas. Alemania y la región de los Alpes, donde se concentran instalaciones de la OTAN y se consideran objetivos estratégicos. Pero no solo se trata del uso directo de estas armas. El simple hecho de que existan instalaciones nucleares activas en zonas de tensión las convierte en blancos potenciales, incluso si no se usan armas atómicas. ¿Qué pasaría si una central nuclear fuera bombardeada accidental o intencionadamente en medio de un conflicto? Ciberataques a la amenaza silenciosa del siglo XXI. Otro frente del riesgo nuclear europeo está en el ciberespacio. Varias centrales nucleares en Europa han sido blanco de intentos de ciberataques, con el objetivo de paralizar sistemas de seguridad, desinformar o generar caos. En 2017, el virus NotPetya afectó instalaciones en Ucrania. En 2022, hubo interferencias sospechosas en los sistemas de vigilancia de algunas plantas cercanas a zonas de guerra. Algunas centrales siguen utilizando sistemas informáticos obsoletos, lo que las convierte en objetivos vulnerables para grupos criminales o estatales. ¿Estamos preparados para un sabotaje digital que genere un accidente físico? ¿Qué países están mejor preparados para una crisis nuclear? La preparación ante una emergencia nuclear varía enormemente en Europa. Algunos países han tomado medidas proactivas, mientras que otros siguen sin protocolos claros o accesibles para la población civil. Países mejor preparados son Suiza, posee refugios nucleares para el 100% de su población, simulacros regulares. Finlandia, protocolos rigurosos, refugios urbanos, comunicación directa con la población. Suecia y Noruega, sistemas de monitoreo ambiental extremadamente precisos y actualizados en tiempo real. Países con preparación deficiente. Bélgica, a pesar del riesgo, su plan de emergencia civil es limitado y poco difundido. España tiene pocas centrales, la preparación es desigual según la región. Europa del Este, excepto Polonia. Muchos países carecen de un sistema de alerta eficaz y accesible. ¿Por qué no existe un protocolo nuclear europeo común? Si el riesgo no conoce fronteras. Lecciones ignoradas. Fukushima y el riesgo europeo. En marzo de 2011, el mundo fue testigo del desastre nuclear de Fukushima. Lo que comenzó como un terremoto seguido de un tsunami, terminó colapsando una de las plantas nucleares más avanzadas del planeta. El fallo no fue solo técnico, sino de gestión, planificación y reacción humana. ¿Por qué debería importarle a Europa? Algunas centrales europeas están ubicadas cerca de ríos o costas, y dependen del agua para refrigeración, al igual que Fukushima. Las centrales más antiguas no están diseñadas para resistir fenómenos extremos, como olas de calor prolongadas, inundaciones o ciberataques, riesgos cada vez más frecuentes por el cambio climático y la inestabilidad global. No todas las plantas nucleares tienen planes de evacuación eficientes, especialmente en zonas fronterizas. ¿Qué pasaría si una planta colapsara y el viento llevara la radiación a 3 países diferentes en cuestión de horas? ¿Europa ha hecho simulacros? Sí. Ha reevaluado algunas centrales tras Fukushima, pero en muchos casos, las recomendaciones no se han aplicado completamente, ya sea por falta de presupuesto, presión política o intereses económicos. ¿Cómo puede prepararse un ciudadano ante una emergencia nuclear? No es necesario vivir cerca de una central para tomar medidas. La radiación viaja con el viento, y una nube radiactiva puede recorrer centenares de kilómetros en pocos días. Aquí algunos pasos clave que cualquier ciudadano europeo debería considerar: identificar la central nuclear más cercana y conocer su radio de evacuación. Tener pastillas de yoduro de potasio, pero no están exentas de provocar efectos secundarios. Preparar un kit de emergencia con agua, radio portátil, alimentos no perecederos y documentos personales. Estar informado a través de canales oficiales y de emergencia. Evitar la desinformación en redes sociales durante una crisis, ya que puede ser más peligrosa que el propio evento. ¿Por qué estas recomendaciones no se enseñan en las escuelas ni se difunden masivamente, si el riesgo existe? Preguntas que Europa aún no se atreve a responder. ¿Debe un país seguir operando centrales viejas solo por razones económicas? ¿Está el continente preparado para una evacuación multinacional rápida en caso de accidente? ¿Qué garantías reales tienen los ciudadanos de que se están tomando decisiones basadas en ciencia
y no en intereses políticos. ¿Es posible un futuro sin miedo nuclear? La energía nuclear ha sido, sin duda, uno de los motores del desarrollo europeo, pero su legado es ambivalente. También riesgos que pueden durar siglos. No se trata de estar a favor o en contra de la energía nuclear, sino de ser conscientes, exigentes y responsables. Europa tiene los recursos, el conocimiento y la tecnología para gestionar el riesgo nuclear con seriedad y con transparencia.